Hoy me da muchísimo gusto presentar a ustedes la conferencia magistral del doctor Manuel Gil Antón, que en principio diría es un reconocido académico a quien de manera personal hemos seguido en Educación Futura, que es una de las revistas que él ha fundado y que semana a semana nos regala junto con otros colegas una serie de reflexiones en torno al acontecer de nuestro país, pero como acabo de mencionar, también de nuestro continente latinoamericano. Muchas gracias por estar aquí, doctor Manuel Gil Antón. El Instituto de Pensamiento en este Congreso Internacional Docente le da la más cordial bienvenida y queremos aprovechar el tiempo justamente para destacar algunos de los elementos vastos, yo diría, y una riquísima, académicamente hablando, experiencia en torno a la escritura y a la reflexión. Destacaré en principio como un nudo que sintetiza su quehacer docente en el Colegio de México y también como director académico de Educación Futura, como les acabo de mencionar. Él tiene estudios de doctorado en ciencias con especialidad en metodología y teoría de la ciencia, sección de metodología y teoría de la ciencia del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados del CENESTAD, del Instituto Politécnico Nacional. Tiene también una maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Una licenciatura en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Y una serie de distinciones por distintas instituciones, por distintos también grupos académicos de nuestro país, que sería largo enumerar, lo mismo como señalé también la vastedad de su producción escrita, en donde él nos ha regalado en los últimos años, que ya son bastantes, ¿verdad? Lo que él ha venido pensando, acompañando lo que el quehacer docente demanda. Si tuviera también que cerrar esta breve presentación de su vastísima productividad que tiene, diría que es un pensador agudo, crítico y de algún modo se caracteriza por siempre tomar distancia del acontecer de la realidad pedagógica. Bienvenido, mi querido doctor, y es suya la palabra. Muchísimas gracias. Saquen de raíz cuadrada a todo lo que dijo el profe, porque más o menos a lo que no le puede sacar raíz cuadrada es al tiempo que ha pasado. No hay reversa. Estoy muy contento de estar acá. Disculpen que me pare si no veo a todos ustedes y les agradezco que estén. Me llamó mucho la atención que la convocatoria al Congreso fuese esta cuestión de los desafíos éticos de una profesión compleja. Tengo para mí, colegas, que uno de los principales problemas que tiene México y que subyace a todos los problemas de la revaloración o revalorización del magisterio, el reconocimiento a las maestras y a los maestros que tiene este día, el lunes, como algo simbólico. Tengo para mí, les decía, que el gran problema que tiene como raíz fundamental el reconocimiento a la profesión docente es precisamente que se ha perdido la concepción de la densidad intelectual que significa
generar ambientes de aprendizaje. Es decir, cuando una sociedad considera, por ejemplo, que son muy importantes los controladores de vuelo en los aeropuertos, porque permiten que el avión donde va uno baje, que esté bajando otro al mismo tiempo y se dé una torre. Y se les reconoce mucho. En una sociedad capitalista el reconocimiento es dinero. Bueno, cada maestra y cada maestro, ustedes lo saben mejor que yo, pues yo trabajo en el nivel superior, aunque también ocurre, somos ustedes sobre todo especies de controladores de vuelo que a un grupo de 30, 40 niñas o niños, ustedes hacen la planeación pedagógica, ustedes piensan la rúbrica, ustedes hacen todo lo que pasa, pero a la hora que hay la aproximación de esas niñas y niños al saber, hay que estar atento a las caras, a los gestos. Vamos, si se trata de ser una o un maestro comprometido y entusiasmado con su chamba. Entonces, yo pienso, bueno, bajar aviones es importante, pero producir la maravilla del conocimiento es trascendente para México. Y mientras nosotros no reconozcamos como sociedad el valor que tiene la docencia y creamos que es equivalente a repartir latas de atún, ¿no? En ese momento, si no lo hacemos así, vamos a estar siempre con una debilidad epistemológica, diría la moda actual de hablar, pero estaríamos ante una dificultad analítica. En este maestros tiene una enorme importancia de investigación, da prestigio, da caché. En la universidad decimos, tengo mucha carga docente. Yo nunca he escuchado que alguien diga, tengo mucha carga de investigación. La docencia es una especie de losa que tiene el Pípila ahí en la lóndiga de Granaditas, una piedra encima. Se ha diluido el valor de la docencia. Y entonces tratar de ver, esta conversación está orientada sobre todo a que en tiempos de crisis la acción práctica más importante es una buena reflexión teórica. Lejos de pensar que en las crisis hay matices y que de qué lado estás, la función intelectual es tomar distancia de esos dos polos estériles y tratar de generar espacios para el diálogo. Entonces, me pareció que esta forma de titular, no sé si ustedes la alcancen a ver, veo que sí, por ahí hay, pero cuando yo fui, le dije a mi abuelo, hace ya muchos años, que iba a ser profesor, me dijo, acabáramos de amolar. Así decía el viejo. No sé si ustedes han oído esa expresión, que es preciosa. Ay, Manolo, acabáramos de amolar. El que sabe hace y el que no sabe enseña. Fíjense, es la carga de menosprecio a la actividad docente. Los que nos dedicamos a la enseñanza somos, para cierto sector social, no menor, fracasados en el quehacer práctico. El que enseña derecho es un mal abogado, el que se dedica a estudiar en la normal es que no pudo entrar a la universidad. La normal es la escuela de los que no entran a ningún lado, la escuela de los pobres, un poco como la UNAM, que ve con desprecio al poli. Bueno, la UNAM en general ve con desprecio al resto del mundo, ¿no? Sobre todo los que le van a los Pumas son insoportables, ¿no? Entre ellos mi hija, que
que tenga alegría, porque el pensamiento no debe estar alejado del humor, porque el humor es corrosivo. Pensé en qué falacias hay, ¿no?, en esto de que el que sabe hace, el que no sabe enseña. Y creo que yo tengo que hacer algo aquí. ¿Hacia allá? Sí, funciona. Todo lo que salga ahí lo hicieron mis estudiantes. Sí, si pueden apagar la luz, así se ven menos las arrugas de todos. ¿Sí se puede? Bueno, ok, ¿seguimos tantito? Bueno, lo leo mientras, como la idea es tener un orden en la exposición, me parece que Dios, ¿qué debo hacer? Quiero trabajar nada más dos de los muchos mitos que hay en la docencia. Uno de ellos es que cualquiera puede enseñar. Esa fue frase de Aurelio Nuño cuando en el sexenio pasado generó la reforma educativa del Pacto por México. Cualquiera puede enseñar. Completaba Nuño diciendo, con tal que pase el examen del INE, ¿no? Y el otro mito es que para ser un buen docente hay que ser investigador. La figura del docente investigador nos ha hecho mucho daño. Voy a tratar de explicar por qué. No necesariamente tiene que generar daño, pero creo que le hemos tratado mal, ¿no? Todavía no apagan la luz, si quieren soplen, en ese caso me apagan. Bueno, esa sería la primera cuestión. Solamente como ejemplos, esos dos mitos. Luego, quisiera proponerles a ustedes una delimitación de qué entender por la actividad de una maestra o de un maestro. Voy a usar delimitación como una manera de evitar la palabra definición, porque cuando estudié filosofía me enseñaron que cuando uno pregunta la definición de algo, lo que está uno haciendo es decir qué es. En cambio, una delimitación es qué voy a entender por eso, de tal manera que ustedes tengan seguridad que a eso me voy a referir. Hay otras delimitaciones, pero así nos podemos entender. Sin embargo, si yo digo voy a definir lo que es un maestro y una maestra, estoy diciendo así es, así será, así ha sido y no va a cambiar. Y eso es potestad de los dioses, si es que existen así y se ocupan de estas cosas, pero no de los seres humanos, después de lo que nos enseñó el profesor Emmanuel Kant. Nuestro conocimiento es siempre una aproximación incompleta. Entonces, voy a hacer esa delimitación conceptual. Luego, quisiera reflexionar sobre esta etapa que pasamos, en la que fue muy profuso el uso de las pantallas, en la época de la pandemia, porque propongo que las pantallas fueron ventanas, espejos y paredes. Como diría Pink Floyd, en esa maravilla, de sociología de la educación, que es The Wall, de Moore, es gran sociología de la educación, ¿no? La pared es lo que ellos dicen en inglés, another brick in the wall, ¿no? Otro ladrillo en la pared. ¿Qué pasó con las pantallas? Espejos o ventanas. Luego, acabé de hacer algo mal. Déjenme ver qué hago. Me fui de reversa. Ok, miren, ahí sí no me voy.
Quisiera, mejor. Ok. Quisiera también que reflexionáramos acerca de la exageración que se está haciendo de la tecnología. ¿Sí? Esta falacia o el espejismo de la tecnología. Si nos da tiempo, porque ojalá nos quede tiempo para platicar una media hora o 40 minutos, porque me interesa siempre mucho aprender, es darles nada más un ejemplo rapidísimo de lo que ocurre en la educación superior, porque la mayoría de ustedes trabajan en educación básica. Y como diría el profesor Alberto Arnaud, extraordinario intelectual, conocedor como pocos del sistema de educación en México, los verdaderos profesionales de la educación son las maestras y los maestros de la escuela básica, no los universitarios. Y quisiera demostrar por qué, para después proponerles una agenda pendiente para que la pensemos juntos, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, empecemos con mitos. Mircea Eliade, que es un gran teórico que les recomiendo que lean, trabaja la noción de mito no como mentira, sino como ese tipo de cosmovisiones que tenemos los seres humanos en nuestras diferentes culturas. Oaxaca es uno de ellos sin duda, pero también Narvarte, el barrio donde vivo, tenemos cosmovisiones, ¿no? De quién fundó, los reyes. La mitología no es mentira, es una forma de construir el mundo. Pero también se usa como espejismo o falacia. Yo voy a usarla así. Los mitos de los que voy a hablar son falacias. En el sentido más llano, eso es un mito. A eso me refiero. No al mito de que se armó al mayor, o al mito del poema de Gilgamesh, de allá en Mesopotamia, fue también importantísimo. ¿No? Bueno, aclarando esto, el primero es que cualquiera puede enseñar. De veras, hay que pelear con mucha fuerza al respecto de este libro. Porque si se basa en esta frase de Bernard Shaw, de que el que sabe hace y el que no sabe enseña. ¿No? De tal manera que entonces, para enseñar, basta saber. Fíjense, no solamente se menosprecia al que enseña, porque no hace, o sea, porque no es capaz de trabajar en el mundo real, y entonces se refugia en la escuela. La escuela como el sitio de los mediocres, de los incapaces, de los que no tienen talento para ser universitarios, en esta estratificación absurda del personal académico en México, del personal docente. Bueno, para enseñar basta saber. Es decir, si yo tengo un título de algo, de normalista o de filósofo o de historiador, por el hecho de saber de esa disciplina puedo enseñar. Es filosóficamente se le llamaría eso non sequitur. No se sigue que por saber sepa enseñar. Y es muy importante tomarlo en cuenta porque hay que resistirnos a esto, ¿no? Es decir, decía Piaget, y eso es muy importante, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. Tratando de decir que es falso que nosotros o nosotras podamos en el salón de clase o en una conversación como esta lanzar conocimiento y que ustedes pasivamente les llegue y se aprende. No. Si no se genera un ambiente de aprendizaje, si no se genera una atmósfera en la cual se puede uno hacer preguntas, no solamente escuchando, sino también en el eco de nuestra conciencia,
no se aprende. Entonces, el aprendizaje es una cuestión propia del aprendiz. El docente lo que genera son las condiciones para que sea posible. Me gusta mucho dar el ejemplo de una, como no somos griegos, cuando entendemos algo no decimos eureka, como Arquímedes, ¿no? Que cuando sale de la bañera supuestamente dice eureka, ya entendí. No. Nosotros en México solemos decir, órale, güey. No manches, esas expresiones parecen vulgares, pero tienen sustancia. Cuando dicen, no, quizás, esa niña, ese niño que de repente dice, ya, sí. Y voltea el otro y le dice, yo, ya le entendí, maestro, ya le entendí. Ese momento es el momento del aprendizaje, no el momento en que se llenan los ovalitos de enlace o de pizza. ¿No? Ahí es el momento maravilloso en que una persona dice, ya tengo, ya sé, ya entendí. ¿No? Cuando, por ejemplo, aunque no se entienda del todo, pero sí se dice, mira qué interesante. Ya ven que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto me lo aprendí ayer. Entonces una maestra, muy padre, puso un triángulo, rectángulo, solo vale para los rectángulos, creo, porque solo si tiene hipotenusa, creo, pero bueno. Puso el rectángulo y puso el cuadrado de estos dos, ¿no? De los catetos, y puso el cuadrado de la hipotenusa. Pero usó, para poner los cuadrados, una especie de vidrio en el que pasaba agua. Entonces, estaban llenos de agua los catetos. Y giró el triángulo, y por vasos comunicantes todo el agua de los catetos cupo el cuadrado de la hipotenusa. Y yo, a mi tierna edad, siempre me levanto de 18, no les digo de qué edad me duermo, porque dije, órale, si cupo. Porque la bronca abstracta de que dos cuadrados llenen uno, ¿no? Creo que el señor Pitágoras, que no era lateral derecho de un equipo griego, dijo algo así. Lo vimos. Todavía falta mucho matemáticamente para comprender lo que eso significa, pero ya lo vimos. En vez de repetir, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la suma del cuadrado de la hipotenusa. Eso no es aprender, eso es repetir, ¿no? Bueno, como nadie enseña nada y solo aprende que aprende, la chamba de la docencia, y esto lo tiene que defender, es uno de los oficios más complejos que tienen los seres humanos. No es cierto que cualquiera puede enseñar, es muy complejo. ¿Cuántas veces llega uno a la clase con su proyecto, con su planeación y de repente solo una niña con los ojos rojos de haber llorado, que uno le pregunta, ¿qué traes? Y dice, murió mi papá? Hace imposible que la planeación pedagógica tenga ningún sentido. Hay que acompañarla pedagógicamente en el hecho y emotivamente en el hecho de la muerte de su padre. Nos pasó mucho en la pandemia. No, a mí no me importa. La planeación, no tienes ni idea de lo que es ser profesor. No, te falta polvo en los pies. Bueno, entonces es complejo porque además de que se prepara con dificultad, hay que tener técnicos, boxeadores, para quitarse golpes,
pero hay que tener flexibilidad, ¿no? Y además ajustarse no a los más avanzados, sino el éxito, creo, de un buen profesor, de una buena profesora, es hacer que los que tienen algún ritmo menor puedan acercarse al ritmo del conjunto. Pero bueno, eso ustedes saben. Y es realmente complejo porque implica esto, ¿no? Generar ambientes de aprendizaje. Como el aprendizaje no se transmite, la información sí, ¿no? Bueno, el aprendizaje es otro boleto, ¿no? Entonces, decía Aristóteles, lo voy a decir en nuestros términos, el aprendizaje, ¿no?, se produce cuando quien sabe de algo, ¿no?, entiende por qué, permítanme, ¿no?, por qué es así y no de otra manera. Es decir, a mí me parece que quien enseña, quien tiene la función docente, es aquel que entiende y comprende por qué el que hace lo que hace. Y entonces, lejos de decir el que sabe hace y el que no sabe enseña, no, el que sabe hace y el que no sabe comprende por qué hace lo que hace el que hace. Parece trabalenguas, pero úselo. Casi siempre van a decir, oh, sí, sí, no. Es la ventaja de echarse una frase así como de bien, ¿no? Quedas muy bien, porque en México la inteligencia se mide en razón directa a la cantidad de cosas que no entiendo en una conferencia. No, ¿cuánto sabe el señor? No le entendí nada, ¿no? Debería ser al revés, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Decía Aristóteles. Ojo, Aristóteles hace 25 siglos decía que la enseñanza es la actividad intelectual más alta del ser humano. Porque en efecto se necesita conocer, saber, pero se necesita comprender no solamente eso, sino generar estrategias diversas, socráticas o de cualquier otro estilo, para que el que está aprendiendo sepa por qué el ingeniero, cuando calcula el techo o esta estructura, hace lo que hace. Lo más probable es que el ingeniero lo que haga sea aplicar fórmulas. El profesor o la profesora sabe por qué esas fórmulas existen. Y eso, colegas, es lo importante. Entonces, no cualquiera puede enseñar. El otro, que a mí me parece que con base en ese saber se hacen los procesos especializados para la docencia, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al otro. Este es un asunto que tiene más que ver con la educación superior, pero que está permeando o ha permeado a mucha de la comunidad docente del país. Porque como la docencia se considera una actividad menor y como carrera magisterial daba puntos por tener posgrados y porque da más caché ser maestra o doctor, maestro o doctor, que ser profesor o profesora, se puso de moda este asunto de la investigación. Y sobre todo cuando históricamente las escuelas normales, la educación normal pasa a ser parte de la educación superior, se le aplican muchos de los preceptos de la educación superior, como si no tuviera especificidad de educación normal. Entonces, voy a citar a varios. Max Weber decía que una persona que al mismo tiempo sea buenísima para enseñar y buenísima para investigar es un milagro. O sea, es difícil encontrar a alguien que haga eso. Parece que si alguien propone que para ser buen docente requiere
¿Qué dice ahí? Sí, ser investigador, yo sostengo que es falso. Si por investigación se entiende la producción de conocimiento nuevo, no para mí, sino producción de conocimiento nuevo para el mundo. Ojo, yo no sé cálculo. Si estudio cálculo, tengo un nuevo conocimiento, pero ese nuevo conocimiento es para mi persona. Eso se llama estudiar y es indispensable. Pero investigar es el producir un conocimiento que es nuevo y que así lo sanciona la comunidad de expertos de ese campo. Entonces, ¿cómo puede ser que para enseñar se tenga que ser investigador cuando ser investigador lo que implica es otra cosa? ¿No? Claro, si por investigar, como desgraciadamente pasa en México, investigar se ha convertido en sinónimo de publicar, y por eso sostengo que no tenemos un sistema nacional de investigadores, sino un sistema nacional de publicadores, y sobre todo de publicadores cuyas obras están guardadas en bodegas, o sea que no lee nadie más que la comisión dictaminadora que dice que usted es muy importante. Entonces, aguas con esta idea. Que el proceso formativo de la investigación, por ejemplo, la maestría o el doctorado, habilite para la docencia, es erróneo. ¿Soy yo? Ok, ¿sigo? Ok. Entonces, ¿qué es el proceso? Que cuando estudiamos un doctorado, una maestría, nos habilita para ser docentes, es falso. Si revisan los programas de estudio, si se estudia un doctorado en física, no hay una habilitación para la docencia. Que estas actividades se relacionan de la misma manera en todos los niveles es también una tontería. Puede ser que cuando se es profesor en un posgrado, sí, la investigación y la docencia van más cerca, pero pues en la primaria no. Ojo, no quiere decir que no se pueda hacer muchísimo trabajo reflexivo sobre lo que hacemos en la docencia, mucho. Y también le podemos llamar a eso investigación, pero cuidado, se ha confundido investigación con grados, ¿no? Y eso es lo que yo siempre he preguntado: ¿de qué sirve que cuando llegue a clases ponga arriba del pizarrón la cartulina que dice que soy doctor? ¿Sale mejor la clase por él? No, es absurdo, ¿no? Porque además puedo comprar el cartoncito en la Plaza de Santo Domingo. Hay ofertas, ¿eh? Sí, estaba la otra vez que fui, porque necesitaba un papelito. 5,000 pesos, doctorado en Harvard. Está barato. Pero espérenme, 15,000 si incluye el Cardex. Y 25,000 con foto de la generación. No, pues ya se puede poner ahí otro. Junto a Obama. Ese es más caro. Ese es más caro, ¿no? Bueno, no. El que se diga que las mejores instituciones o que los mejores profesoras y profesores son los que tienen más posgrados, más investigadores, es un engaño. Porque estamos viendo indicadores, no estamos viendo procesos. Y también que el aprendizaje siempre implica realizar investigación, es un sofisma. Ojo, si por investigación conseguimos producir conocimiento nuevo, si por investigación conseguimos el proceso de avanzar en nuestro conocimiento, sí. Por eso, lo que yo propongo es que lo que es común al oficio docente y al oficio de investigación es, y también para la práctica profesional no rutinaria, ¿no?, es ser estudioso.
hay que estar al tanto, de lo que es nuestra materia, ya sea para diseñar un programa de estudios o para hacer un proceso de investigación o para hacer una práctica creativa. Ser estudioso. Si el proyecto mexicano fuese que la actividad docente y la actividad en todos los niveles implicara horas pagadas para estudiar, tendríamos un mejor sistema que si repartimos doctorados y nos graduamos los unos a los otros. O bien que con el acta de nacimiento por 5 pesos más digan, presentó vivo al niño doctor Manuel Girantón. Entonces ya no gastamos, ya lo doctoramos en generación y ya dejamos de singular, ¿no? Entonces es lo que yo propongo. Ahora viene la delimitación. Ojo, no es una definición. Es lo que dice ahí, ¿no? Definir es decir, una cosa es delimitar, es decir, ¿qué se puede entender por ser un maestro? ¿No? Tengo la impresión que una persona que se dedica a la docencia, ya sea específicamente o solamente, o como parte de sus actividades académicas en la universidad, por ejemplo, no finca, no pone como cimiento de su actividad docente el conocimiento exhaustivo de toda su materia, sino en esto que se llama el dominio pedagógico del contenido a enseñar. ¿Cuántas veces hemos tenido maestras o maestros que decimos, sabe muchísimo, pero no sabe enseñar? Y en muchas ocasiones hemos podido tener maestras o maestros que quizás sepan menos, pero tienen el dominio pedagógico del contenido a enseñar. Yo propongo que pero para esto no crean que deben estar de moda los plagios. Esta propuesta la hace Anthony Garnitz, ¿no? Que un día me dijo, a ver, Manuel, ven, te voy a decir, ¿no? Tú que estás interesado en esos temas, y así uno aprende mucho de los viejos. Anthony ya murió, y me dijo, mira, lo que distingue a un buen maestro, una buena maestra, no es que sepa del principio al fin toda su materia. Eso se llama ser erudito. No. Lo que hace que una maestra o un maestro sea gran maestro o gran maestra es que tiene el dominio pedagógico, es decir, un arsenal de estrategias pedagógicas, didácticas, combinadas, creativas, orientadas a hacer posible el ambiente de aprendizaje en el cual se pueda asimilar, diría bien, y acomodar el contenido a enseñar. Esto de tener el dominio pedagógico del contenido a enseñar es lo que es específico de las normales, de esas instituciones que desprecia también la Academia Mexicana, ¿no? Las universidades, la UNAM, las universidades que no son la UNAM, porque hay una sola universidad en este país. Luego, las universidades, bueno, hay autónomas y no autónomas, fíjense, ahí vamos escalando el desprecio. Luego, los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, las pedagógicas, las normales y para abajo las normales rurales. O sea, Quiripetío es, o cualquiera de ellas, son despreciadas, ¿no? Para Zaragoza en la Ciudad de México. Entonces, a mí me parece que el dominio pedagógico para enseñar es lo que distingue a la profesión docente. Ahora, hay que aclarar, ojalá les puedan pasar esta presentación a todos, por supuesto que es para ustedes, ¿no? Porque cada vez que me invitan, trato de hacer algo que sea un poquito diferente, porque si no, me aburro. Y la otra, además de que me aburro, es que, y si me pongo la misma corbata, pues la pueden ver en YouTube.
y se pierde la relación humana, ¿no? Entonces, esta aclaración es que el contenido enseñar es parte del contenido de la materia, ¿eh? Lo que pasa es que hay que entenderlo a fondo. Ese contenido, ¿no?, es necesario. Se necesita saber de lo que se va a enseñar, pero esa es condición necesaria, no suficiente. La condición suficiente es tener un arsenal de estrategias pedagógicas que proponer. Eso es lo que es la docencia. Entonces, una buena o un buen docente no es el que... Acuérdense cuando se hicieron las evaluaciones del INE, salían en el nivel de excelencia absoluta, plus, no más, chido, one, extra, super, las maestras o maestros que se acordaban en qué página Vygotsky dijo tal cosa. Los mandaban a una escuela en primer año y a los 10 minutos salían huyendo porque no podían cambiar al grupo. Y profesoras o profesores con años de experiencia decían, tranquila, mira. Y ellos quizás no habían leído a Vygotsky. Eran otros tiempos, pero sí sabían. Al menos manejo de grupo, ¿no?, que no es tan fácil. Bueno, una vez hecho esto, pasemos a esto de las pantallas. Le vamos a dar para que como 10:30, 10:35 paremos en el tema. ¿Qué onda con las pantallas? Bueno, pensemos en la pandemia y que donde se pudo, que no se pudo en todos lados, se usaron para tener un vínculo pedagógico, ¿no? Hay que usarlo porque da la impresión de que pueden ser ventanas. O sea, pudieron ser ventanas porque no nos permitieron, cuando se podía, no romper el lazo pedagógico y humano con los estudiantes, con las estudiantes. Pero por primera vez en la historia, de toda la humanidad, yo tengo esta hipótesis o esta tesis, el magisterio se vio a sí mismo dando clases. El punto ciego de todos nosotros cuando entramos al salón somos nosotros. No nos vemos. Curiosamente, ese cuadrito en la pantalla que éramos nosotros le permitió al magisterio mundial verse. Y al verse, ¿qué encontró el profesor Manuel Gil? Y se lo digo con sinceridad. Encontró a un maestro bancario, a la Freire, que lo que hacía era echar un rollo, dejar unas lecturas, y el que repetía lo que yo creía que era correcto tenía 10 y el que no reprobaba. Medí. Por eso fue espejo. ¿Qué vimos? ¿Por qué el mundo o México no ha hecho un trabajo de convocar al magisterio a decirnos qué vio? No cómo le hizo enseñar, sino qué vio de sí mismo o de sí misma. Eso sería un proyecto fabuloso, porque los pudimos ver. Y en el Quijote, no crean que el Quijote no es profundamente pedagógico, el Quijote, con uno de los caballeros con el que más sufre en la pelea, es el caballero de los espejos. Porque cuando lo enfrenta, el caballero de los espejos tiene su armadura llena de espejos y se ve. Todos somos en cierto grado, los hay más como Nuño, los hay menos, ¿no?, como todos ustedes. Somos narcisistas. Tenemos una imagen bien bonita de nosotros. Nos asomamos al charco y decimos, pero qué guapo estás, hombre, ¿no? Es normal. Pero cuando nos vemos en el espejo, nos topamos con nuestras arrugas, las verrugas, la nariz chueca, nos encontramos con nosotros.
metafóricamente nos encontramos con nuestra forma de ser docentes. Y fueron, en ese sentido, espejos. Hay que ver qué vimos, ¿no? Nos pudimos ver. Y luego también fueron paredes en el sentido de que cuando vimos que éramos profesores que dictábamos y mandábamos lecturas, etc., pues estábamos haciendo todo lo contrario a una pedagogía que procurara generar personas que preguntan con fundamento y no personas que responden porque tienen mucha memoria. Esa es la bronca. El proyecto educativo de un país, para mí, conforme pasa el tiempo, fíjense, hace 42 años empecé a pensar en esto, he pasado una vida extraordinaria, apoyado por Black Fuentes, por Pablo Latapín, por el que hice unos programas de tele que lo recordábamos, por todo el cariño del magisterio, todas las críticas del magisterio que han hecho a mí. Bueno, creo yo que si el objetivo de un país es que al final la educación básica genere personas que tengan un gran control, una gran capacidad de leer, escribir, preguntarse, ya le hicimos, porque la pregunta deviene de la duda. La duda es hija de la crítica, y la crítica y la duda son la raíz de la ciudadanía. Si queremos dejar de tener un país de beneficiarios y pasar a un país de ciudadanos, necesitamos generar personas que pregunten, ¿no? Bueno, pensando en eso, y en que ojalá no hayamos sido otro ladrillo en la pared, quisiera también tocar este tema rapidísimo, que no estaremos teniendo un espejismo que se puede decir GIS contra CHIPS. Ya no sintieron ustedes en su medio que no, ya la escuela no va a ser vía, todo el mundo va a ser por cosas virtuales. Bueno, sobre todo la educación superior, a lo mejor que es mi medio, esto fue más popular, ya me dieron ustedes. Pero ojo, si el tema del buen maestro o buen maestra es el dominio pedagógico, si eso es crucial, entonces a eso no lo sustituye la plataforma tecnológica. Seremos los mismos con el GIS y el pizarrón, o con los chips, o con la inteligencia artificial. Ahora nos está dando miedo lo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que le decimos, haz esto, y lo hace. Y ahora he estado yo practicando, y si le dices, no me pareció bien tu respuesta porque te olvidaste de tal cosa, dice, espérame tantito, y lo incorpora a velocidades impresionantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Espantarnos y decir ya se acabó todo, o usarlo pedagógicamente? Ahí hay un reto. Imagínense cuando salió la enciclopedia, no se acabó el mundo, ya todo el mundo se va a poder parar, agarrar un libro y decirle todo. Y no se acabó el mundo. Igual se hizo con el libro, igual sucedió con Internet, ¿no? Siempre se acaban las cosas y nunca se acaban en serio. Se incorporan, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo que ocurre es que ese dominio pedagógico es independiente de la plataforma que se use, y por lo tanto, sin él, la solución no es tecnológica, ¿no? Porque es el típico problema de medios y fines, ¿no? Si el fin es claramente ese aprendizaje, el medio puede ser un GIS, un pizarrón, o la arena en la cual con un palito hacemos una imagen. El chiste es saber qué estamos haciendo, ¿no? Y tener la preparación para ello. Claro, hay también un aprendizaje técnico, y no es lo mismo una experiencia presencial que una experiencia a distancia. Tengo la impresión de que mucha de la presencialidad responde a la necesidad que tenemos
de salir del estrecho círculo familiar para encontrarnos con los otros, con las otras, ¿no? Para la amistad. Cuando uno en la pandemia preguntaba qué extrañas de la escuela, nadie en su sano juicio dijo matemáticas. Digo, si lo hubiera dicho estaba mintiendo. No añoro profundamente la trigonometría porque el seno, la tangente y la cotangente me produce. No manches, maestro. No. ¿A quién extrañas? A los cuates. Y específicamente, ¿qué? El recreo. Esa parte socializadora de la escuela es importantísima. Ahora, sí tenemos un reto durísimo. Y es que durante la pandemia nos dimos cuenta que tenemos una escuela del siglo XVIII, profesores del siglo XIX, del siglo XIX en la escuela, del siglo XX los profesores y profesoras, y del siglo XXI los chavos. Y ahora yo veo que mis alumnos quisieran tener un control para decir pausa y dejarme así, para irse a descansar, están aburridos del rollo. ¿No? Hay un amigo muy bueno que dice que nos hemos hecho como Netflix. Hay una Netflixización de la pedagogía, de las chanclas, también TikTokización, ¿no? Que debe ser en 5 minutos o ya no hay atención. Hay grandes retos derivados de la pandemia. Pero bueno, esos hay que enfrentarlos. Y por eso el medio es un recurso, y cualquier recurso va a tener límites, ¿no? Una cosa que preparé, pero creo que voy a pasar muy rápido, es, déjenme ver, voy a elegir, porque lo hice antier me metí en una base de datos, fíjense, en la cual entrevistamos a 3.674 personas en todo el país en 1992, finalizando el siglo pasado, y se publicó en un libro que se llama Los rasgos de la diversidad, que es el primer estudio nacional sobre los académicos de la educación superior. Me metí a la base de datos y trabajé preguntando a los profesores universitarios: ¿se les contrata siempre y cuando tengan un título? No si están preparados para la docencia. Y sin embargo, la chamba que se les da es fundamentalmente la docencia. Y eso es un problemón, ¿no? Entonces, con base en la investigación realizada, lo que propongo es que la docencia se concibió, ¿no?, como una actividad que deriva del conocimiento que uno tiene, ¿no? Y es además de baja relevancia. A mí en la universidad me preguntan: oye, ¿das clases en primer trimestre cuando trabajaba en la UAM? Sí. ¿Por qué? Porque quiero entusiasmar a las chavas y los chavos. No, hombre, debías dar clase en el posgrado, ya se filtraron los mejorcitos. No, yo quiero a los que llegan por primera vez, porque una vez yo fui uno de ellos. Y hubo una maestra o un maestro que me ayudó a leer, a escribir en otro nivel. Pero bueno, estos datos no les presten atención porque ni siquiera los pude poner bonitos. Pero fíjense, en las universidades públicas nos contrataron para ser profes, y les estoy hablando de todos los contratados hasta el 92. Después del 92 siguió pasando más o menos lo mismo. No teníamos el 60% de las universidades públicas sin experiencia docente previa, vamos, ni siquiera habían dado catecismo, caray. O jugado con sus hermanitos que eran las maestras. ¿No? En las tecnológicas, 2/3, igual en las privadas. ¿No? Estos ya son otros datos que saqué por periodo, y sigue siendo lo mismo, ¿eh? Si te vas hasta 59, 77, 63, 62, sí, mostrar que tenemos capacidad docente no es parte del contrato que implica que vas a dar docencia, y que fundamentalmente la chamba va a ser docente.
Nada más tomen este dato, hay 440,000 profesores de educación superior. 80,000 son tiempos completos, el resto son tiempos parciales. Tanto los tiempos completos como los tiempos parciales dan clase. Sobre todo los tiempos parciales o por asignatura sostienen a la universidad mexicana. Los demás son una élite, de la cual luego hay una élite de los 80,000, la mitad pertenece al SNI, y de los que pertenecen al SNI, los que son SNI 3 son 7,000. Esta sí está ratificada. No nos prepara para la docencia. Fíjense, las funciones, esta es rapidísima. Al 66, al 65 y al 75, en universidades públicas, tecnológicas o instituciones privadas, nos encargaron solo docencia. A otros, docencia e investigación, ¿no? Pero bueno, rapidísimo. Dar solo cursos, ¿no? O cursos y otras actividades docentes son esta suma. Sigue siendo claro que esa es nuestra chamba. También preguntamos, oiga, ¿le dieron capacitación formal el primer año para hacerse cargo de su docencia? No. 71, 74 y 68% por tipo de institución no recibió más que un GIS, un pizarrón, un programa, y le dijeron que toquen el 54 en el edificio H. Y buena suerte, colega. Y les llevábamos una semana de lectura adelantada a los estudiantes. ¿Qué hicimos? Reproducir la forma de la docencia que recibimos. Déjenme darles un ejemplo. Así creció México. En esa etapa había muy pocas personas que tenían educación superior. Entonces, si alguien pasaba como yo y decía, oye, Manuel, ¿qué estudiaste? No, pues filosofía. ¿Cuántos créditos? Pues como el 80%. Pásate, vas a dar clase. ¿Cómo? Sí, en diseño industrial. ¿Qué? Había que poner a un señor ahí. Y le daban el contrato. Mi concurso de oposición fue contra mí mismo. Y le eché muchas ganas y gané. No tiene idea qué difícil estudiar, ¿no? Pero si no ganaba, no había que ir a la clase, ¿no? Entonces, no nos capacitaron, ¿no? No fuimos asistentes de profesores. La mayoría de nosotros, 68, 79 y 85%, me espantaban los datos. Ayer que los revisaba de nuevo, yo decía, tengo que mostrarles a ustedes que ustedes sí son los profesionales de la docencia, no nosotros, porque a nosotros no nos contrataron para eso, aunque nos impartían para impartir cursos, ¿no? Las actividades que desarrollábamos, ¿no? Eran esas, pero si suman impartir cursos y clases y otras actividades docentes como asesorías y eso, somos otra vez la mayoría, ¿no? En fin, paro estas cifras porque las van a poder ustedes ver para que pueda haber un poco de diálogo. En síntesis, a lo largo de la historia de nuestra universidad, ¿no? Nunca se ha tenido que mostrar que se tiene el dominio pedagógico del contenido enseñado. Nunca. Y por otro lado, ¿no? Se consigue que es una actividad sencilla y sin complejidad intelectual. Eso nada más, todo eso quise que me llevó como 3 días de cálculos y eso es para mostrar empíricamente con datos duros a quien lo quiera ver que en la Universidad Mexicana ser docente es ser igual que un tipo que aprendió a manejar el microbús con el pasaje encima. No sabía manejar. Se subieron 30 cristianos o musulmanes o los que fueran. Arrancó y claro, el del microbús chocaba y había gente lastimada. Nosotros, ¿cuánta inteligencia lastimamos? Nada más que no se notaba, porque poníamos 10, ¿no? Entonces, yo veo como agenda pendiente, seguimos con una desigualdad brutal. Esa desigualdad
se refleje en algo que no hemos visto. La educación remota de emergencia o la educación a distancia depende mucho de ser autodidacta, y los autodidactas más preparados no son los que tienen menos capital cultural, y estamos decidiendo que van a ser a distancia la mayoría de los que tienen menos capital cultural, ¿no? La desigualdad está fuerte entre instituciones. Esto es importante, piénselo por favor, no hay modo de explicarlo, no hay tiempo, pero hay mucha gente que dice, no, es que se hizo educación a distancia. No, se hizo educación remota de emergencia. Y esa educación remota de emergencia, perdonen, esa educación remota de emergencia lo que hizo fue transmitir un virus que acompañó al COVID, el virus de la tarea. Porque la tarea atarea, atolontra y atalanta, pero no es aprendizaje. Pero eso sí, había que mandar las evidencias, ¿verdad? Todos, pues el chiquillo peinado con limón para que se le bajara el gallito del almohadazo, los uniformes, viendo la tele. Bien. ¿Qué aprendieron? ¿Qué importa? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los proyectos pedagógicos, ¿no?, para hacernos cargo de lo que pasó? Yo no los encuentro. Lo que encuentro es, y ayer estuvo Marx Arriaga con ustedes, ¿no? Lo que encuentro es una fuga hacia adelante. A ver, ¿quién no va a estar de acuerdo en una escuela no racista, no clasista? Obviamente. Yo soy de los que piensan que la enseñanza por problemas y por proyectos es mejor que la que tiene las disciplinas muy aisladas. Está bien, pero ¿cuál es la prisa de echarlo a andar el próximo año? Otra vez, como en el sexenio pasado y nosotros, aunque el doctor Arriaga sepa, se molestar, se concibe que los profesores son de plastilina. Todo poder concibe al magisterio como un objeto que puede, como plastilina, hacerlo constructivista, por competencias, aprender a aprender, y ahora pedagogo crítico. Espérate, son personas, tienen inercia, tienen formación, ten calma. No, se tiene que notar en un sexenio. Estamos viviendo algo parecido. Y si, como dijo Garrett, es un elemento muy complejo la docencia, porque necesita este dominio pedagógico, ¿no? Entonces, aguas con irnos por el lado de las movilidades horizontales y verticales y seguir pensando que nuestro trabajo cotidiano no es importante. Sí lo es, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo hacemos para incluir en el nivel superior la formación docente? ¿No? ¿Cómo revisamos nuestras actuales actividades? ¿No? Bueno, quiero terminar con esta expresión. Ya ven que el Colegio de México tiene fama de ser red de fifí, ¿no? Bueno, eso no es la fama, porque si me dejaron invitarla a mí, no es cierto. Pues sí, ¿no? Soy del poli, ¿no? Es decir, mi doctorado no es de prestigio, aunque fue padrísimo, ¿no? No padrísimo, dice mi hijo que no diga padrísimo. Fue muy chido, porque tengo hijos bien exigentes. Cuando escribo en el periódico, de repente dice, oye papá, no le aflojes. No, eso de tener hijos radicalitos es complicado. Hicimos una travesura. Le pedimos a 4 profesores de la normal que nos dieran un seminario a profesores del colegio para que nos enseñaran a planear una clase. Y llegaban los profesores de la normal y en el auditorio Alfonso Reyes, todos los profesores que quisieron tuvieron la posibilidad de aprender qué era hacer una rúbrica, qué era una planeación. No teníamos ni idea. A mí me preguntaron, ¿cómo da clase, profesor? Yo digo, esta es la lectura.
Y luego, ¿qué hace? Pues digo, a ver, ¿cuál es la idea central? Y luego, pues yo digo que la idea central es la que yo digo. Y luego, pues si no se la saben, les digo que se fijen que esa es la central. Y luego, ¿qué pasa? Dicen que sí. Y luego, ¿qué pasa? Pues me voy porque ya aprendieron. No, profe, no. Está pero cucú. Y ahí tienen a Alberto Sebastián, a Ramírez, a muchos profesores fenomenalmente creativos. Por ejemplo, de aquí de Oaxaca, el profesor Silvino Villarreal, que un día me dijo, me sondeó de una plática, ¿no? Y me veía, ¿no? Así. Y ya caí bien, yo creo, porque al final me dijo, invite un mezcal, y un mezcal no se desprecia nunca, no, es pecado mortal capital. Y entonces me dijo, profe, la bronca es la ortopedia pedagógica. Y dije, ¿qué es eso? Llegamos a las normales con nuestras piernas y nuestros cuerpos bien fuertes, y la educación normal muchas veces es que nos ponen prótesis como si tuviéramos polio o alguna de estas enfermedades, y aprendemos a caminar con esas prótesis y se nos van atrofiando nuestras piernas. Esas prótesis son la concepción del profesor como un títere del poder central, que lo que hace es operar los planes de estudio y los libros de texto. Dice, pero si nos quitamos de un jalón las prótesis, se nos rompen las piernas porque están atrofiadas. Entonces tenemos que poco a poco ir. No tienen idea qué gran lección de pedagogía me dio el profesor Silvino. Y entonces, ay Dios, bueno, no sé qué hice, pero creo que ya era la última. Bueno, creo que la que seguía decía muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias por estas reflexiones a las que nos ha convocado, que yo anudaría en claves de pensamiento articuladas por la pregunta, una pregunta no con respuesta, sino para pensarnos, y la capacidad que es necesario recuperar de mirarnos nosotros mismos a partir de lo que hacemos. Y desde ahí, me parece, desde mi escucha, con mucha puntualidad nos ha invitado a diferenciar conocimiento, información, pedagogía, didáctica, enseñanza, aprendizaje y fundamentalmente, yo diría, convocarnos a recuperar estos hermosos lenguajes que han desaparecido en aras de un lenguaje empresarial y de competencia. ¿A cuáles me refiero? Fundamentalmente, que los vemos desde el título: la metáfora, la alegoría, la analogía. Muchas gracias por ese regalo y también por poner el cuerpo en estos ejemplos que nos ponen desde su propia experiencia. Gracias de verdad. Entonces, creo que el escenario está puesto. Son cuestiones también para que sigamos reflexionando y sigamos las pistas, las coordenadas hacia dónde podemos ir caminando. Son ustedes, entonces ahora les pediría que fueran lo más breve que se pueda por los tiempos. Gracias también por su escucha, desde luego. Si me auxilias aquí para los que van a hacer uso de la palabra. Pasamos entonces a esta convocatoria que también nos hacía el doctor Gil, de no irse, porque dice que siempre aprende mucho de quienes lo han acompañado en cada una de sus presentaciones. Adelante, por favor, Jesús, me auxilias, si eres tan amable. Acá. Si tú usa aquel micrófono. Vuelvo. Muchas gracias. Noé San Martín, del Instituto Superior de Ciencias de la Educación. Muchas gracias, doctor. Yo soy el que lo ha seguido desde
los años 90, en los antiguos programas alternativos, y lo ha seguido en todas sus lecturas. Me llama mucho la atención, para ser en concreto, estuvo insistiendo en toda su plática sobre la figura que pudiera tener el profesor para convertirse en profesor investigador, con la consigna de producir conocimiento no para uno, sino para todos. ¿Dónde dejaríamos el ejercicio de la reflexión docente como producción de conocimiento? Como producción de conocimiento, la reflexión docente también como ejercicio de producción de conocimiento. Gracias, doctor. Hola, buenos días. Acá. Hola. Bueno, tratando de seguir con el hilo de la conferencia, me preguntan, son dos preguntas. La primera, siguiendo con esta propuesta que nos hace, entonces, el que sabe es investigador y el que no sabe político, porque yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice. Quizá es importante un poco tener como referencia que también fue maestro en escuelas no tan lustrosas como el Colegio de México, el Colegio de Bachilleres, por ejemplo, y me parece que eso es importante porque se nota mucha sensibilidad y cercanía con el magisterio. Entonces, mis preguntas son dos. En relación con el gobierno actual y esta prisa por aplicar la nueva escuela mexicana, desde el ámbito de la investigación y de los lazos comunicantes, ¿hay posibilidades de establecer acuerdos con el gobierno actual para que no haya tanta prisa por aplicar la nueva escuela mexicana, que todavía genera muchas dudas? Y la segunda, entiendo también que hay una reivindicación del trabajo que se hace en las escuelas sin idealización, porque cada maestro, cada escuela es un caso específico para sortear muchas problemáticas que aparecen en las comunidades. Es decir, también hay cosas que habría que combatir desde los propios docentes y las escuelas. Gracias. Hola, buenos días, Manuel. Gisela González de la Normal Rural de Tulipentío, en Michoacán. Ahora ya me conoces de varios años. Y bueno, sí, como que las escuelas normales tienen sus límites para la formación inicial, pero hoy la Escuela Nueva Mexicana nos está pidiendo más de lo que las normales forman. Y tampoco hay un sistema de formación continua que forme al maestro para entender la realidad y hacer un codiseño y abonarle a los proyectos, ¿no? Aunque también tenemos muchas experiencias en Michoacán y en varios estados del país donde ya hemos venido en busca de educación alternativa de muchos años. Y yo ayer comentaba que finalmente tenemos hoy la legalidad en las nuevas leyes que nos permiten hoy poner en práctica nuestras propuestas alternativas de muchos años. Pero sí creo que el sistema educativo nos queda de ver un sistema de formación continua. Y yo hice una investigación con alrededor de 3,000 maestros en Michoacán y yo les hacía la pregunta: ¿quién debe formar de manera continua a los maestros? ¿Las normales, las universidades o ellos por su propia cuenta? Que muchos hacemos maestría y doctorado con nuestros propios y pocos recursos que tenemos. Entonces la respuesta es que debemos unir esfuerzos. Las normales también deben de prepararse para la formación continua, cosa que tampoco hacemos. Y además el sistema debe tener una serie de métodos para la formación continua, y también las universidades, o como el Colegio de México, o todos esos investigadores que también le quedan a deber a la educación y a la sociedad, ¿eh? Porque se hacen muy buenas investigaciones, pero se quedan ahí desde arriba, ¿no?
Si acaso nos dan una conferencia, pero entonces tenemos que articular hoy, sea mi pregunta, hay que articular esfuerzos todos para ir construyendo esa nueva escuela mexicana, pero con un docente pues crítico y creativo, como también tú lo mencionas, ¿no? No con imposiciones políticas de cada reforma. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que no son preguntas, son propuestas, ¿no? Déjame comentarlas. Cuando me pasa eso, que se me caen las cosas, no lo voy a decir a nadie, ahorita que estamos aquí nomás solitos. Cuando se me caen las cosas, los vasos y eso, que soy muy bocho y un pinche Newton. Perdón, ya estamos en confianza. La reflexión sobre la práctica docente es un conocimiento indispensable y es una manera de investigar. Lo que no hay que confundir es entonces que haya una sola manera de investigar, que es producir conocimiento nuevo, que ese es el objetivo del doctorado. Podríamos tener doctorados en los que el objetivo sea generar reflexiones sobre la práctica, incluso no doctorados, actividades de reflexión sobre la práctica, pero sobre todo colegiadas. Entonces, respeto muchísimo la reflexión sobre la práctica, pero en mi país, como diría Santa Rosa, aquella canción de mi país, qué tristeza, por eso algunos la habrán conocido. En el país, a partir de los 90, se dijo: el que no da investigación no existe. ¿Quieres más dinero? Investiga. Más bien, no lo investigues, publica. Y como dice Gisela, publica y deja que tus lectores sean los 5 de la comisión dictaminadora. Me acuerdo, Gisela, cuando en el sexenio pasado, les platico, hice la alegoría del camión. No, hombre. Y mi mamá se nos murió en el 2021, de mayorcita, ¿no? Ya era juego legal, ¿no? Tenía 90 y pico de años, no se había vivido bien, ya estaba muy fallona. De todos modos, uno no altera los años, sino el cariño. Pero me acuerdo que íbamos caminando por el centro de la Ciudad de México y me dijo: Manolo, ahí estás. Y señaló un puesto de discos pirata. Tuve el honor de estar como disco pirata con la alegoría del camión junto a Isela Vega y Las pirañas aman en Cuaresma. Eso es transitar hacia, eso es trascender, ¿no? Por los artículos que leemos de las comisiones. Y también me parece que cuando un investigador como Alberto Arnaud, como me tocó a mí, como también hay algunos más, aunque he de confesar que la mayoría, como dice Gisela, está en la Torre de Marfil, cuando dijimos evaluación sí, pero no así, cuando dijimos reforma educativa sí, pero no sin nosotros, armamos junto con el magisterio una narrativa que le pudo ganar a la narrativa del Estado. Eso es fantástico. Por eso, la reflexión sobre la docencia es fantástica. Y Gisela, en la última parte de tu pregunta, o nos juntamos, como decíamos en las marchas, júntense, ¿no? A los que estaban ahí en las aceras, para que fuéramos un poco más. Debemos juntarnos, pero debemos juntarnos con humildad. No puede la universidad decirles: voy a hacer los normales que tienen que hacer. No pueden los intelectuales decirle al magisterio: les voy a decir lo que les pasa a ustedes. Eso es una altanería brutal. Mi mejor enseñanza, yo he tenido dos. Ya ven, los doctorados y esas cosas uno los hace para sobrevivir.
Pero ha habido dos, bueno, creo que tres, grandes procesos educativos en mi vida. Tengo 67 años, pienso vivir otros 50, pero voy haciendo ya las cuentas. Un gran aprendizaje fue ser padre de mis hijos y no el señor que llevaba el dinero. En buena hora el feminismo me ayudó a ser una mejor persona al no ser un papá que llevaba la lana, sino un papá de tareas, un papá de pañales, un papá de compra de maquillaje para mi hija. Un día me dijo que si le compraba ropa interior que me daba mucha pena. Ahí me tienen en una tienda de esas y le digo, oiga señorita, mi hija tiene 16 años, echa una mano, ¿no? Y me trae unas cosas. Mire, señor, ¿no? Y había una señora junta y me dijo, señor, ¿cuántos años tiene su hija? 16. Por favor, guarde eso, eso es para monjas. A ver, baje esto y esto, llévelo a mi hija. Quedé a toda con el novio, sí. Ese es un espacio educativo maravilloso para quienes somos hombres y tenemos voluntad de tener una masculinidad diferente. Es importante. Otra fue que aprendí sentar. Yo trabajé del 75 al 80 en Yajalón y yo hablo español, muy mal inglés y hablaba bastante buen sentar. Y el sentar es una lengua que me enriqueció profundamente porque me dio la vía de las metáforas. ¿Por qué fue tan importante la alegoría del camión? Porque hizo sociología de la educación entendible. Mis compañeros les dicen, oiga, ¿cómo está la cosa? Mire, Habermas explicó que Weber, adiós, ya todo el mundo apagó el radio. En cambio, si uno dice, oiga, ¿cómo está el sistema educativo? Y uno dice, como un bocho rojo, la gente dice, ¿qué? Y ahí se queda. ¿No saben la teoría del bocho rojo? No, es rápida. Con estas teorías del camión y del bocho rojo, el Nobel espera, y lo comparto, nos venimos a tomar unas ayudas para acá. Bueno, el Nobel no importa como premio, pero la lana sí. Pagaría mis deudas, pero el sistema educativo mexicano se parece a un bocho rojo que tiene mi amigo Manolo Mena. Insistió Manolo Mena y el bocho rojo. Estaba muy viejo y maltratado, entonces fue al taller y dijo, oiga, ¿me lo puede arreglar? Sí, como no, mire, hay que meterle medio motor, hay que cambiar la suspensión, comprar llantas nuevas, hay que cambiar la tapicería, hay que no sé qué hacer con la caja de velocidades. Y dijo Manolo, oiga, ¿y cuánto cuesta? No, pues varias decenas de miles de pesos. ¿Y cuánto tiempo dura? No, pues como un mes, me lo tiene que dejar. Y dijo, oiga, ¿no hay algo más barato y más rápido? Y dijo, sí, mire, le damos una pulidita, pintamos de negro las llantas y con un plumón le hacemos así como que tiene esas cosas que tienen las llantas, ¿no? Las de él estaban lisas. Y lo más importante, miren, compres un ventilador en Tepito de esos que son chiquitos y lo pone así al lado izquierdo del volante. Y en el velocímetro, donde dice 60, ponemos 80. Donde dice 80, ponemos 100. Y donde dice 100, ponemos 120. Entonces, usted, cuando vaya a 80, prende el ventilador y se despeina. Y va a la misma velocidad, pero hecho la raya. México resuelve sus problemas cambiando indicadores. Y se engaña.
Un día tenemos, y Oaxaca va a ser importante para ello, y el magisterio mucho, un día tenemos que decirle a este país: queremos un país decente en que dos cosas no ocurran como proyecto educativo. Que origen no sea destino, y que en este país ya no importen más los conocidos que los conocimientos. Ahí tendríamos un cambio nacional. Entonces, es la teoría del bocho rojo. Les decía que era mi segunda gran cuestión educativa, porque los celtanes hacen metáforas, ¿no? Y cuando hacen una metáfora se comunica, ¿no? Y tienen razón. Me parece que el gobierno actual, creo que en lo que propone el doctor Marx Arriaga, al que siempre le tendré mucho respeto, persona con la que puedo discutir, lo que hay en la propuesta no está mal. Hay que trabajarlo más, pero requiere más tiempo. Y vuelvo a la pregunta de Gisela, porque Gisela siempre hace preguntas que son ponencias cortas. A ver, ¿podemos echar adelante el próximo año un programa que modifique de tal manera la educación que sea una pedagogía crítica? Yo creo que habría que cambiar los planes de estudio de las normales y había que generar un sistema de formación continua que no dure 2 semanas, porque nos hicieron constructivistas en 1 semana, ¿se acuerdan? Y aprendimos el lenguaje, y luego llegó el yerno y competencias, ¿no? Y llegó Nuño y aprender, y entonces ponía el volcancito de juguetes en alegría, le echaba sal de uvas y fuma así, haciendo el señor, y aprender el inglés. Bueno, además era una novedad. Es que le vi un video en el que estaba dando una plática en Harvard, y la plática es espantosa, pero lo peor es que se toma el video, alguien le toma el video y se va caminando, así como un gran intelectual, ¿no? Y luego da la plática. Y se peina como Jimmy Osmond, que ustedes sabrán, los que tienen mi edad, qué es eso. Bueno, la bronca está en eso, que aprender era más viejo que la traviata, si lo dijo Delors, pero el nuevo modelo educativo. Y ojo, aquí se les va una cuestión que estoy pensando en serio, de verdad. ¿Qué le va a pasar a la pedagogía crítica si la pedagogía crítica se convierte en la doctrina central del poder de un país? ¿Seguirá siendo crítica? No es la pedagogía crítica por definición de Freire, por definición de Falsborda, por definición de todos los que trabajamos en los 70 con ellos, en los 70, no es nada nuevo. Es importantísimo, pero ¿qué pasa si se nos convierte en el lenguaje que todos hablamos? ¿Qué tal, maestro crítico? Hola, maestra crítica. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted epistemológico del sur? Aguas con que se nos convierte en un lenguaje y la práctica siga. ¿Cómo la podemos hacer? Por eso pienso que el gobierno actual, yo le he dicho, no vayas tan a prisa. Ojo, perdón por estar tardando tantito, pero creo que vale la pena. Estaba en Chiapas, esa es la segunda, ¿verdad? La de Chiapas, en que aprendí mucho. ¿Saben cuál fue la tercera? Mi relación con el magisterio. Yo de repente, con la alegoría del camión, 40, 100, 200 mil, 300 mil disco pirata, 10 pesos le vale 10 pesos le cuesta. Ayer usted en la reforma educativa explicaba con manzanas y con petre en el metro. El acto intelectual más trascendente de mi vida y el acto y el hecho que nunca tomó en cuenta el destino. Y mis compañeros dijeron, no, Manuel ha perdido el rumbo, ya hace videos en vez de hacer investigación científica. Pues ¿saben qué? Bendito sea.
Y bendito sea cuando me hicieron padrino de la generación de Saucillo. Más que no mis causa, lo que ustedes quieran, eso son cosas maravillosas. Esas tres cosas me decían. Bueno, estaba en Chiapas y en Citantique, que es un pequeño ejido, me dijeron, oiga, queremos correr al maestro. Y el maestro de Citantique era mi cuate, José Antonio, y era un profesor estupendo, no faltaba tal. Y yo dije, no, pues sí, voy. Ojo, querían correr a José Antonio, era 78 creo, y el argumento de la comunidad era que llevaban 2 meses o 3 en que no escuchaban que en la escuela se oyera el 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por... Es decir, el coro de las tablas de multiplicar. Y mi mamá me mima, y el oso, baboso y todas esas cosas que hay que gritar. No lo escuchaban, entonces decían, el profesor no está enseñando bien. ¿Sabe qué estaba haciendo José Antonio? Matemáticas con regletas. Muy temprano. La sociedad y las distintas comunidades esperan algo de la escuela. Si nosotros cambiamos la escuela sin hacer pedagogía con las comunidades y con la sociedad va a decir que la escuela no está haciendo su trabajo. Una reforma educativa tiene que tener un horizonte grande y no podemos decirle a este gobierno por el cual votamos queriendo que cambiase, que hagan lo mismo. Yo no tengo ninguna pena en decirlo. Y si alguien me dice, usted es de la mafia del poder, debo decir, no, porque ustedes estaban callados en la reforma de Peña, yo sí estaba hablando. Así es que, fifí su fifí, ¿no? O sea, estuve en Tiripetío y la banda de guerra que hizo la ceremonia para la primera vez que estuve ahí, todos estaban vendados, que el día anterior se había puesto una tranquiza para conseguir dinero, ¿no? Pobres, y marchaban bien. O sea, a mí el magisterio me ha cobijado para ser mejor profesor y para ser mejor persona. Entonces, le puedo decir a Max Arriaga y al presidente y a quien se ofrezca, señores, por el bien si por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de la educación, primero la calma, procesos de formación que modifiquen los planes de las normales y entre normales, universidades y magisterio y coordinados por el magisterio, procesos de formación continua. No confíen en nosotros, Nosotros nos invitan y son de buenas ondas, pero me pongan en un grupo de primero y me voy. Uy, no sé qué hacer. Quizá la ventaja que tengo es que yo respeto mucho el trabajo del magisterio y no digo qué es lo que tienen que hacer. Lo que propongo son líneas de pensamiento. Y a la hora que hay que jugársela éticamente y políticamente, me la he jugado del lado que he considerado correcto. En el colegio me decían, Manuel, ¿te calmas o nos van a castigar por el presupuesto? Yo dije, pues, que nos castiguen por el presupuesto, a veces ya hay que meternos el país lo necesita, ¿no? Y las escuelas como casos específicos tienen toda la razón. Cierro. Si no cambiamos la formación normal, si no hacemos un cambio que incluya a la comunidad y entiende el cambio, si no desarrollamos procesos de formación de formadores, si seguimos segmentados y sin vinculación a las instituciones de educación superior, si no reivindicamos la reflexión de la práctica docente como parte del trabajo de la docencia reflexiva, y si por la prisa adoptamos el lenguaje de la pedagogía crítica, pero no pasa nada, entonces la diferencia será de ideología
pero será exactamente igual que Peña, igual que Calderas, igual que Fox, igual que Cedillo. Un día el magisterio tiene que decir, basta, no somos títeres de ustedes. ¿No? ¿Por qué no le echaron ojo al Petero y al Guerrero y al Chiapas? ¿Por qué no convocar al magisterio más en serio? Yo tengo mucho miedo a que esta propuesta desde el poder modifique el lenguaje sin modificar la práctica. Y sinceramente así lo pienso. Y estoy dispuesto a reconocer si estoy equivocado. A lo que no estoy dispuesto es a no decirlo. Nunca. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. A nombre de toda esta académica que nos haya acompañado y nos haya puesto estos desafíos por lo que estamos. La verdad, un gusto siempre escuchar.